Bueno compañeros, muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Aranzazu, pertenezco al grupo de las exposiciones, en este caso del video. La magnitud física que vamos a exponer mis compañeros y yo es la temperatura y vamos a ver cómo se refleja y aplicada en este experimento que es un motor a vapor casero. Pero antes vamos a entrar en contexto de lo que es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que nos indica la cantidad de calor o frío que hay en un cuerpo o en el ambiente. Asimismo, refleja la cantidad de energía cinética promedio de un cuerpo, es decir, a mayor energía cinética mayor será la temperatura, mayor será el movimiento de las partículas o moléculas que haya en este cuerpo o en esta sustancia. A medida que tenemos menor movimiento de las partículas, refleja menor energía cinética y estas partículas van por completo en un cese, llegando hacia su punto de congelamiento, que es cuando podríamos decir que llegamos a un cero absoluto. Tenemos tres unidades de medida, las cuales son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Los grados Celsius y los grados Fahrenheit vendrían a ser una escala promedio, ya que esta no se basa en un cero absoluto, a diferencia de los grados Kelvin, que es una medida absoluta. Dado que esta refleja su cero absoluto, se basa en el cero absoluto para sus mediciones, a diferencia de Celsius y Fahrenheit, que se referencian en base al punto de congelamiento del agua. Ahora sí vamos a pasar a explicar el experimento y cómo se ve la temperatura reflejada en este. Bueno, para ver la temperatura reflejada experimentalmente hemos hecho este motor a vapor casero y el propósito de este es analizar cómo la temperatura va a afectar su funcionamiento. El ciclo termodinámico este consiste en la compresión del aire y el vapor, seguido de su expansión del vapor para producir trabajo. En este experimento el calor de la vela aumenta la temperatura del agua y produce vapor. El vapor se expande y este empuja la aspa haciéndola girar. La temperatura aquí juega un papel fundamental, ya que a medida que incrementamos la temperatura del agua, esta se va a calentar más y por ende va a generar más presión en el vapor. Cabe resaltar que la temperatura del vapor es mayor a la del agua. En este caso podemos ver que la vela no nos alcanza la suficiente temperatura para poder generar la suficiente presión de vapor y así generar trabajo. Como podemos observar, tenemos 77 grados centígrados. Bueno, cambiando la fuente de calor, podemos ver que esta sí nos genera una temperatura mayor y así genera una mayor presión en el vapor para poder realizar el trabajo de mover el aspa. Si medimos la temperatura, tenemos 113, 110 grados centígrados, es decir, su temperatura aumenta y por ende la presión del vapor es mayor. Por eso decimos que la temperatura juega un papel fundamental en este experimento. Vamos a hacer este experimento donde mediante unos cables o alambres, uno de cobre, otro de metal, de alambre de amarre y un pedazo de madera, vamos a mostrar cómo algunos materiales, a mediante se les sube la temperatura, prefieren transferir o en el caso de la madera no transferir nada de calor y en vez de transferirlo destruirse antes de lograr hacer esto. En cambio, ya como es el cobre y el otro alambre, van a transferir el cobre de una manera mucho más rápida, ya que este es el que se utiliza más que todo en instalaciones eléctricas por su excelente conductividad, tanto térmica como eléctrica. En cambio, el otro alambre se demorará un poquito más en transferir el calor, pero lo hará y veremos esto mediante cómo se va derritiendo la vela en los puntos donde están enterrados. Bueno, ya para seguir vamos a empezar a hacer el experimento. Un punto a aclarar, el alambre de amarre es un alambre trefilado de bajo contenido de carbono calibre 16. Listo, entonces vamos a proceder a encender nuestra vela para ver cómo reaccionan estos diferentes materiales al aumento de temperatura. El alambre de acá es el alambre de cobre, este es nuestro alambre de amarre y este es el trozo de madera que se mostrará cómo actúa diferente a los otros dos cuando se aumenta la temperatura. Entonces procedo a encender. Listo, ahí ya está prendida la vela. Tenemos que observar dónde está enterrado el alambre de cobre, que está enterrado en este punto, y el alambre de amarre en este. El palo de madera está enterrado acá, pero como veremos en este lado no se va a derretir cera, ya que este, en vez de estar transfiriendo el calor, está empezando a quemarse.
por ende él no sirve para tener una buena conductividad. Si yo en este momento tocara las puntas de los alambres podría quemarme, pero en este momento si toco este lado de la madera no me pasa absolutamente nada, ya que este no es buen conductor térmico. Voy a proceder a quitarlo para mostrar cómo en los otros empieza a derretir la vela en estos puntos donde especifiqué antes. Seguimos con el experimento. Listo, ya llegado a este punto podemos observar cómo el lado de cobre tiene un charco más pronunciado, ya que en este lado ha llegado más rápido el cambio de temperatura, entonces se ha derretido más rápido la cera. En este lado todavía apenas ha empezado a derretirse la cera, ya que este alambre es menos conductor. A la hora de subir la temperatura, el cobre conduce mucho más rápido la temperatura a comparación del alambre. Mi nombre es Leandro Mora. Hoy les voy a mostrar un poquito de un experimento sobre la temperatura. Es básicamente el principio de funcionamiento de los sistemas de refrigeración, pues, o el intercambio de calor. Para el laboratorio que vamos a hacer en este momento, vamos a necesitar un encendedor o candela, que llaman, y tenemos un vasito con agua a temperatura ambiente, y tenemos acá un termómetro digital que tiene la posibilidad de tener la escala para objetos y para temperatura en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es el principio de refrigeración? Es básicamente comprimir un gas, añadiéndole una energía para comprimirla, que pues en esta ocasión ya nos saltamos esa parte porque acá en este encendedor tenemos ya el gas comprimido. Pues ya en la empresa donde lo fabrican utilizaban energía para comprimirlo. Recordemos que los gases cuando se comprimen se ven líquidos, pues, se convierten en estado líquido, y cuando se expanden ya quedan en estado gaseoso. Entonces, ¿cuál es el principio? Se comprime un gas, se dirige por un circuito hasta que llega a una válvula que se llama válvula de expansión. En este caso nuestra válvula de expansión sería la valvulita, pues, por donde sale el gas del encendedor. Entonces, cuando ese gas se expande, como está a presión, sale a alta velocidad y se enfría bastante. Entonces ese frío, cuando choca con las paredes de la tubería que lo conduce, genera un intercambio térmico con el otro circuito donde está una temperatura más elevada. Entonces la temperatura siempre tiende a nivelarse. Entonces ese líquido extrae energía térmica del otro elemento que tiene una energía térmica mayor. Entonces en este caso vamos a revisar acá el vasito está a una temperatura de 31 grados, y cuando le aplicamos entonces el gas, digamos que le queda como una capa como fría en la superficie del vaso, y ese frío, dependiendo de las propiedades de conductividad de calor del material, nos va a enfriar, se va a transferir o va a extraer el calor del material que tenemos en la parte interna del vaso, que en este caso es agua, pues, normalita. Entonces ya medimos, ya vemos que la temperatura va disminuyendo. Ya tenemos 28 grados, pues porque solo la puse pues muy poco tiempo, pero ya notamos que la temperatura va bajando. Entonces básicamente ese era el experimento de la pruebita que les quería mostrar.